Aprender o qué nos enseña el evangelista en estos versículos? Nos va a dar un cuadro, una imagen de los sufrimientos de Cristo antes de ir a la cruz. Si algo debemos recordarnos cuando termine este sermón es los sufrimientos de Cristo antes de ir a la cruz. Y si el Señor nos da la bondad de comprenderlos un poco, amarlo más y adorarlo más. Leo para ustedes. Dice la palabra del Señor: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Señor bendito, en este culto de adoración, Señor, ahora nos disponemos a seguir adorándote en la exposición de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos permita apreciar algo de las dimensiones de lo que acabamos de leer, Señor, para que te adoremos y amemos con mayor fuerza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Debido a la mala teología del evangélico promedio, muchos de los eventos de la vida del Señor son romantizados, son desviados, inclusive son despojados de su verdadero valor. El alcance de esa ignorancia no se ve solo en hacer representaciones falsas del Señor, sino también representaciones sentimentalistas de Él y de su obra. Por ejemplo, esto que acabamos de ver u otros episodios del Señor, la gente hace teatros o películas. La película de Mel Gibson hace poco fue La Pasión de Cristo, fue un éxito en taquilla y todo lo demás, pero ninguna película, teatro o imaginación humana nos puede dar un verdadero vistazo de lo que estaba ocurriendo esa madrugada allí. Ningún esfuerzo humano puede mostrarnos las dimensiones mejor de lo que hace el Espíritu Santo a través de su palabra. La pasión del Señor, ese tiempo del Señor, no solamente tiene que ver con su sufrimiento físico, que es básicamente lo que uno ve en esas representaciones, y se pone allí más de una hora de tortura física y la gente, bueno, se va en vómito porque a las personas le conmueve el sufrimiento humano. Es verdad que esos sufrimientos de Cristo físicos de Cristo fueron reales y terribles, pero hubo un sufrimiento que va por encima de ese, un sufrimiento que ninguna productora del mundo va a poder dimensionar, que jamás podrá retratar, y es el sufrimiento que tuvo nuestro mediador, viendo a la distancia la justa ira de Dios que venía sobre él.
Y esa justa ira de Dios venía sobre él por haber sido cargado con el pecado del pueblo al que él representaba. Eso es algo que nadie puede ponernos en ninguna película. Inclusive, las apreciaciones son tan erradas de parte de los que quieren hablar de este episodio, que hay gente que ha dicho la siguiente barbaridad. Bueno, cada uno tiene su Getsemaní. Como si es que pudiera compararse cualquier sufrimiento que nosotros o el ser humano haya tenido con los sufrimientos del Señor. El sufrimiento en el Getsemaní del Señor Jesús es un dolor que nunca nadie ha experimentado jamás. Lo que nos narró Mateo acá no es una agonía natural, hermano. Estamos hablando de los sufrimientos del Dios hombre, los sufrimientos del Redentor. Los sufrimientos de Cristo no solamente son vicarios, que quiere decir en sustitución, sino que también son únicos, redentores, físicos, sí, pero sobre todo intensamente espirituales. Nunca podremos comparar nuestros sufrimientos personales, por más duros que estos sean, con los sufrimientos federales del Señor Jesús. Lo que Él sufrió como cabeza de la iglesia, lo que Él sufrió como redentor, representante de su pueblo, lo que Él sufrió como fiador y como mediador del nuevo pacto. En Getsemaní, hermanos, solo puede entrar Jesucristo. Todos nosotros, igual que los discípulos, quedamos a una distancia de tiro de piedra. Ni usted ni yo jamás sabremos qué es un Getsemaní, gracias a Él. A esa entrar allí históricamente solo le correspondió a uno, y ese es el Señor Jesucristo. En resumen, permítame resumirle que básicamente está haciendo la Biblia componer este momento, esta madrugada del Señor. Siglos antes, muchos, iniciándose la humanidad, en un hermoso y maravilloso huerto, el primer Adán, con todo a su favor, rodeado de todas las bendiciones y el favor divino, teniendo a Dios como su amigo, cayó en pecado. Desobedeció, abandonó su posición favorecida, dejando a él y a toda la humanidad en el cielo maldito del pecado, a causa de su desobediencia orgullosa, queriendo ser como Dios y desafiando la voluntad divina de no comer del árbol. Cayó y toda la raza humana con él. Y allí la justicia inflexible de Dios lo sacó del huerto. Y como evidencia y seguridad, colocó una espada que blandía a la puerta del huerto para que ese hombre jamás pudiera entrar a tomar del árbol de la vida. Siglos después, el segundo Adán entra a otro huerto. Este no es hermoso y maravilloso. Este está rodeado del pecado y debilidad humana. Este tiene a Dios como el juez de los hombres, rogando, no desafiando la voluntad de Dios, más bien rogando que se haga su voluntad. Mirando a la distancia la espada de la justicia inflexible de Dios que se estaba blandiendo y estando dispuesto a que esa espada caería sobre él, para que su pueblo sea liberado, tenga acceso al árbol de la vida y tenga como fundamento para acceder a ese árbol la sangre del segundo Adán. Eso es lo que se nos presenta en toda la Biblia con estos dos huertos. Pero entonces consideremos este pasaje específicamente. 2 puntos nada más vamos a tener para que sea fácil de recordar. El primero, vamos a considerar 2 puntos que son: 1, los sufrimientos derivados a la humanidad de Cristo, y número 2, los sufrimientos derivados de espirituales que sufrió Cristo allí.
Veamos el primero, los sufrimientos derivados a su humanidad. Versículo 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cuando hablamos de los sufrimientos derivados a la humanidad del Señor, recordemos que Él es un ser humano en todo el sentido de la palabra, excepto, por supuesto, el pecado. Todo lo que se puede decir de un ser humano, se puede decir del Señor Jesucristo. Y hay asuntos en el nivel humano que se sufren, estando o sabiendo, conociendo que físicamente va a estar sometido a una tortura, ¿verdad? Si alguno de nosotros pudiera saber que en unas horas va a ser torturado, ¿cómo estarían nuestros pensamientos o nuestra alma? Bueno, el Señor como ser humano sufrió eso también. Tortura, humillación, vejación, pasar por desprecio, vergüenza, todo eso carga el corazón de cualquier ser humano, y eso afectó a nuestro Señor. Tenía un estado de perturbación mental y afectiva tan profunda que le dijo a sus discípulos, a sus amigos: mi alma está triste. Yo he escuchado hermanos decirme que están tristes, hermanos. Yo en mi vida me he sentido muy triste. Pero honestamente nunca he dicho mi alma está triste hasta la muerte. Pero llama más la atención de que esas palabras hayan salido de la boca del Señor Jesucristo. Él estaba tan afectado, perturbado mentalmente por lo que se le venía, que le dijo a sus discípulos: estoy triste, triste hasta la muerte. Tomó a 3 de sus discípulos, les dijo a los 11: quédense aquí, yo voy a orar. Y cuando algunos se iban a retirar, agarró a 3. ¿Cómo sería presenciar ese momento del Señor Jesús? Como diciéndole a esos 3: no se vayan, quédense conmigo. Estoy demasiado triste. Él buscaba un poco de reposo y también buscaba la simpatía de sus amigos. En el versículo 40 no encontró ni reposo y tampoco simpatía, porque le dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Dice Lucas 22:44, no lo tiene que buscar, que estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los estudiosos dicen que ese fenómeno se conoce como hematidrosis, que es cuando sucede cuando alguien está en una tensión tan grave, en un estrés, en una presión tan profunda, que sus vasos sanguíneos capilares se revientan y se mezclan con sangre su sudor. Nunca lo he visto personalmente, aunque he visto personas angustiadas. Pero tal era la crisis emocional, afectiva, almática del Señor Jesús, que Él estaba sufriendo todo eso en este momento. Hay que imaginarse cómo su rostro estaba totalmente triste. Aquí vemos al Señor entonces teniendo o viendo un sufrimiento físico. Y sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña que eso no fue la fuente principal de su angustia. Aunque a lo largo de su vida tuvo sufrimientos terribles, tuvo desprecios, ofensas. Recuerden que empezando su ministerio casi lo tiran por un barranco. Pero eso no vemos que nunca eso arrodilló al Señor. No lo vemos entrar en profunda agonía, no tiene nada de eso. Pero en esa noche, esa madrugada, algo al Señor Jesús lo arrodilló angustiado. No eran los sufrimientos físicos. Aunque terribles y fuertes, eso no fue lo que angustió el alma del Señor. Hemos visto entonces el primer punto, vamos al segundo, los sufrimientos espirituales.
¿Qué fue entonces si no fueron, aunque terribles, los sufrimientos físicos del Señor Jesús, lo que lo hizo arrodillarse de angustia? Mateo nos los describe en 3 versículos. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, es como casi que besar el suelo con la frente, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y versículo 44 nuevamente. Dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, ¿qué? Diciendo las mismas palabras. ¿Qué fue lo que produjo tanta angustia en el Salvador que lo arrodilló angustiado? Lo que leemos aquí es que el Padre le estaba ofreciendo una copa para beber. Y eso lo quebrantó en angustia. ¿Qué es la copa que el Padre le está ofreciendo a Jesús? ¿Qué es lo que el Salvador lo quebranta de una forma tan angustiosa? Salmo 11:6 dice, si no lo tiene, escúcheme. Dice el Salmo 11:6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. En el Salmo 11:6, el cáliz, la copa, es el acto del Señor volviéndose en ira, haciendo llover toda su ira, todo tipo de calamidad sobre el que es malvado. Salmo 75:8. ¿Cuál es la copa que el Padre le está ofreciendo en ese momento al Hijo? Salmo 75:8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. En el Salmo 75:8 hay algo que los impíos beben y que es la profunda ira de Dios, producto de su justicia inflexible. Lo apurará, se lo atragantará. Isaías capítulo 51 versículo 17. Isaías capítulo 51 versículo 17 dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. El cáliz, la copa, es el derramamiento de la ira del Señor sobre el pecador. Jeremías capítulo 25, versículo 15 al 18. Dice Jeremías: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. La copa que le está ofreciendo el Padre al Hijo es la copa de la maldición de Dios sobre él. Apocalipsis capítulo 14 versículo 10. Apocalipsis capítulo 14 versículo 10. Dice este versículo: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué es entonces, hermanos? No sé si ya está viendo un poco lo que aturdió el alma del Señor Jesús tanto que lo arrodilló esa madrugada en Getsemaní,
El Padre le está dando la copa, le está diciendo que será objeto de toda su ira. Y eso aturdió al Señor Jesús. Pero no solamente eso, considera lo siguiente. ¿Quién está orando en ese momento? El Señor Jesús, el Hijo eterno de Dios, que desde su encarnación han pasado 33 años para atrás. Lo que quiere decir que desde esa madrugada, eternamente hacia atrás, el Hijo ha vivido las glorias divinas. El Hijo ha estado ausente de todo mal, de todo pecado. El Hijo, hasta ese momento, eternamente hacia atrás, ha sido objeto de toda la benevolencia del Padre. Por lo menos en los evangelios se nos registran 2 veces en que el Padre dijo públicamente: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el cielo hay un objeto de complacencia. ¿Y quién es ese objeto de complacencia? El Señor Jesucristo, que comparte las perfecciones y manifestación profunda de la santidad de Dios. El Hijo es como el Padre, muy limpio de ojos, no tiene ojos para ver el mal. Y a Él se le está ofreciendo la copa de la ira del Padre. El Hijo sabe, hermanos, que nadie truena con mayor fuerza que su Padre. El Hijo estaba presente cuando el Padre se levantó una vez de su trono y derramó unas poquitas gotas de su copa, y fue suficiente para destruir Sodoma y Gomorra. El Hijo es consciente y el Hijo sabe, porque estaba presente cuando vio a su Padre levantarse en otro momento y derramar unas pocas gotas de su copa, y fue suficiente para inundar a todo el mundo y apenas se salvaran 8 personas. El Hijo sabe, porque estuvo presente cuando el Padre derramó unas pocas gotas de su copa, y fue suficiente para enviar su ángel y matar a miles en el desierto, como narra el Antiguo Testamento. El Hijo sabe todo eso. El Hijo le está ofreciendo no unas pocas gotas, le está ofreciendo toda la copa, y que se debe beber hasta los sedimentos. El Hijo, conociendo eso, se encarnó, vivió bajo la ley, que no es lo mismo que decir bajo pecado, encarnándose en una misión que, aunque convivió con el pecado jamás estuvo dentro de él. Vivió conociendo para lo que iba, que la justicia inflexible de Dios, justicia que solo puede ser satisfecha con la muerte, porque el desafío a Dios solo se puede pagar con la muerte. Ese desafío lo llevó a cabo el Hijo para lograr por la vía de la sustitución que el pecador pudiera ser redimido. El Hijo sabe eso, y sin embargo está llorando: si es posible, pase de mí esta copa. Isaías 53. Isaías 53, parte de los sufrimientos del Señor en Getsemaní. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El versículo debería terminar: y Jehová cargó en cada uno de nosotros el pecado de todos nosotros. Y estuviera muy bien, ¿cierto? Pero así no es como termina el versículo, que dice: cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso debe ser entendido así. El Padre perfecto y santo cargó a su Hijo perfecto y santo de manera judicial con el pecado de su pueblo. El Hijo fue hecho pecador legalmente, no personalmente. Es una declaración judicial sobre el Hijo. El Hijo nunca tuvo pecado personalmente,
pero fue declarado legalmente pecador. Fue contado legalmente como un pecador. La representación legal es tan seria, la declaración legal del Padre hacia el Hijo es tan seria, que cuando el Padre carga el pecado sobre el Hijo, dice el versículo 10, que el Padre quiso quebrantar al Hijo entonces. Por eso decimos que es la justicia inflexible, porque donde Dios ve pecado, debe quebrantar a quien lo lleva. Y Él mismo cargó el pecado de su pueblo en su Hijo. Versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y como dice el versículo 4 del mismo 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Por azotado de quién? Del Padre. Por herido de Dios y por abatido de Dios. El Padre entonces quebrantó a su Hijo cuando declaró judicialmente a su Hijo como un pecador. Eso es, hermanos, lo que hizo arrodillar al Señor de angustia. Que Él iba a recibir, o que Él está allí contemplando el cuadro de que en unas horas la ira de Dios caerá sobre Él, cuando todos sus discípulos duermen. Cuando nadie está viendo, Él sí está viendo algo. La espada de la justicia inflexible de Dios que viene sobre Él. Vean la mirada del Hijo, hermano. Cuando vio la justicia, la espada de la justicia se quebrantó. El Señor conoce tanto la santidad del Padre que eso lo arrodilló. Hay algo que el Señor Jesús ve que nosotros no vemos. De eso demuestra lo lejos que estamos nosotros mismos de la santidad de Dios. Nosotros hablamos de pecado, de justicia de Dios, de destrucción, de venganza divina, y no estamos llorando, no estamos desesperados. El Hijo sí ve lo que significa eso y lo arrodilló ante la cruz. No sudamos gotas de sangre, el Hijo sí lo está sudando. Para nosotros hay un entendimiento muy nublado, pero no para aquel que es testigo del brazo de Jehová. Y Él sufrió nuestros dolores. Que angustió desesperadamente al Hijo, que su Padre tomaría la espada de su justicia y lo traspasaría. El hecho de estar delante de su Padre como un pecador, contado entre pecadores, que está pronto a recibir el castigo por ellos, ser hecho una ofrenda por el pecado, ser visto como el Padre como si fuera una maldición, porque escrito está, el Señor lo consideró maldición. El Hijo que eternamente ha tenido la complacencia del Padre, percibió el desprecio de Dios por el pecado. No por tu pecado, hermanos, o por mi pecado. El pecado de todo su pueblo en todos los tiempos cargó el Señor, el Padre, sobre el Hijo en ese momento. Eso más o menos para dimensionar lo que estaba sufriendo el Señor esa madrugada. Si el Padre nos dijera a cada uno de nosotros, malditos todos ustedes, malditos todos nosotros, estuviera bien, porque hemos pecado. Pero el Hijo llevó esa maldición sobre Él. El Padre le quitaría su mirada desde la eternidad. Y eso lo angustió. Por lo tanto, las pruebas que el Señor tenía allí no eran ni los judíos, ni la tradición de Judas, ni la tradición de los discípulos, ni los romanos, sino a su propio Padre, ofreciéndole la copa de su Hijo. Martín Lutero dijo de esto: ser visto por Dios como si Él fuera todos los pecadores,
como si él hubiera cometido todo el pecado que fue cometido en todos los tiempos por su pueblo, pues todo ese pecado fue colocado sobre él, y sobre él debió volcarse toda la violencia que esos pecados exigían. Él debió ser el centro de toda la venganza de Dios. El estar en esa posición, por supuesto, perturbó dramáticamente al Hijo. El pecado que siempre había sido aborrecible para el mismo Señor Jesús, ahora le está cargando con la ira que lleva sobre eso. Considera, hermanos, cómo perturbó al Señor nuestros pecados. Pecados que a veces nosotros ni nos sonrojan. A pesar, hermanos, que Mateo nos dice 3 veces esa madrugada el Señor fue con la misma petición. En el Nuevo Testamento se nos dice que el Padre escuchó la oración del Hijo. En Hebreos 5, 7 al 9, esto dice el autor: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Padre escuchó el clamor de su Hijo. El Hijo le clamó y le rogó con lágrimas y con mucho temor: Padre, ¿es posible que esta copa pase de mí? El Padre le respondió al Hijo: no es posible. Tanto es así que Lucas 22:43 nos dice otra parte de la respuesta del Padre. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En otras palabras, como si el Padre hubiese respondido: no quitaré la copa, pero te daré una fortaleza para que la tomes. Hermanos, con eso aprendemos una verdad contundente en nuestra fe evangélica. La expiación por el pecado era absolutamente necesaria. No había otra forma de expiar los pecados. Por eso el Padre le proveyó al Hijo una ayuda, no le dio la salida. Todo eso lo sufrió el Hijo en esas madrugadas, horas antes de ser crucificado. Por último, hermanos, considera las acciones de cómo el Señor Jesús afrontó ese Getsemaní. Son horas de terrible sufrimiento físico y espiritual. Pero ¿qué hizo el Señor en ese momento? En todo ese tiempo. Mateo nos ha dicho que 3 veces oraba. Inclusive consideró a sus débiles discípulos. Él, necesitado de simpatía y de apoyo, tampoco se lo dieron. En el versículo 39 al 41 dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Hijo está pasando por un periodo indescriptible, por más allá que lo he descrito, ha sido muy sencillo y básico. Pero aún está preocupado para que sus discípulos sepan afrontar las aflicciones futuras. ¿Y qué mejor ejemplo nos da el Señor en este caso? ¿Cómo se atravesó él su más profundo angustia? ¿Qué hizo? Oró. Con esto, hermanos, no solamente está haciendo, obviamente, nos está enseñando la Escritura los sufrimientos espirituales y físicos que llevó a cabo el Señor,
por la expiación de su pueblo, sino que también nos está diciendo cómo se atraviesa, o como en segundo lugar, diciendo cómo Él se sometió a esas aflicciones. Noten que Él todo su apoyo provino de la gracia que le dio Dios, el Padre, a través del medio de la oración. Él no se apoyó en su naturaleza divina, eso es lo que dice la Biblia, que se despojó. Pudiendo aprovechar su naturaleza divina, eligió no hacerlo y sufrir completamente solo con los recursos que el Padre le asignaba a través del medio de gracia de la oración. Y de esta forma, hermanos, por cierto, se siente bastante afligido. Orar no es un recurso ahí nada más. Es el medio de gracia que el Hijo en sus horas más tristes, el Señor usó para fortalecerlo. No vas a orar tú, hermano, o yo. El Señor, puesto de rodillas, oraba y decía: Padre mío, si quieres, si quieres. Aquí nos damos lo ridículo que se ve un maestro de la prosperidad en oración. Un desubicado totalmente. Él asume que el Padre quiere y que le reclama, por cierto. Pero aquí vemos al Hijo recibiendo la fortaleza para llevar a cabo. Tal fue la fortaleza del Señor que después de orar y de estar en angustia, ¿cómo termina ese capítulo, esa sección, el versículo 46? Se levantó, le dijo: vamos, ve, se acerca el que me entregue. Afrontó la prueba. ¿Y qué hizo? Oró, recibió la gracia y se levantó y llevó a cabo la prueba. Pero de todo esto era una aplicación que quería hacer. Permítame para terminar. Amigo incrédulo, persona, usted, amigo o amiga que no es cristiano, espero de todo esto que ha visto, observe cómo el Señor Jesucristo fue angustiado y abrumado cuando contempló a la distancia la justicia y la ira de Dios que caería sobre él. Si el Señor Jesús, siendo quien era, ante eso se doblegó con angustia y con mucho temor, ¿puedes tú soportar la ira de Dios? Ni la eternidad le va a alcanzar para satisfacer la ira divina. Si usted no está en Jesucristo, pasarás la eternidad bebiendo el cáliz de la ira de Dios. Es verdad que a la gente le encanta hacer caricatura del infierno. Allá me voy, mi polarcita, y allá bailamos. Son ideas ridículas acerca del infierno. Pero usted tiene que ver el verdadero cuadro, y en ese momento aquí se lo hemos mostrado con Getsemaní. ¿Cuál es la imagen del infierno que usted debe tener? En esa breve imagen, considere los sufrimientos que le esperan. Pero en el Evangelio se le ofrece una salida para eso. A Jesús el Padre no le ofreció salida para ofrecérsela a usted. Y no tenga que llevar la ira de Dios. A los hermanos, consideremos los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Ámalo más. Derrite tu corazón en agradecimiento al Señor. Agrádalo más. Témelo más.
Consideremos a aquel que a pesar de la copa que se le estaba ofreciendo, no retrocedió por amor a su iglesia. Hizo todo eso para salvarnos del pecado. Ámalo con ternura. Amarga tu pecado, hermano. Como si pudiera ser una imagen. El vaso del pecado que tanto te asedia o del cual dices que eres tan débil, ponle 2 cucharadas de Getsemaní y a ver si te lo puedes tomar. Considera los sufrimientos del Señor. Si la declaración legal del Padre hacia el Hijo fue tan real que no es una imagen, no es algo metafórico ni analógico, no, es tan real que el Padre quebrantó al Hijo. La declaración del Hijo como pecador, la declaración judicial al Hijo como pecador, y en la historia de la humanidad, en un momento, en un punto de la historia, el Hijo fue quebrantado, fue tan real esa declaración y llevó la ira de Dios sobre él. Entonces, la declaración del justo sobre lo que creen en él es real también ahora. Por lo menos se puede decir, si del Hijo se dijo, mi Hijo amado en que tengo complacencia, el Padre puede vernos a su iglesia y decir, mi pueblo amado en quien tengo complacencia. Lo que fue real de nosotros fue cargado al Hijo y fue real. Lo que es real del Hijo es cargado a su pueblo por la fe. Y eso es real. Esa es la mirada con que nos mira el Padre en este momento. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, si usted puede decir, si usted es creyente, si tú puedes decir que alguna vez probaste algo, una pizca, algo mínimo, tuvo que haber sido mínimo porque si está hoy para contarlo, de la ira de Dios, algo, eso pudo suceder hasta el día de su regeneración. Porque cuando fuiste alcanzado por el Evangelio, la Biblia enseña que tenemos la complacencia divina sobre nosotros. Usted y yo nunca sabremos lo que es tener la ira de Dios, porque el Hijo tomó la copa para que usted y yo no lo hiciéramos. Nunca probaremos la ira divina, porque el Hijo, toda su ira, la llevó el Hijo en la cruz por nosotros. Amémoslo más, adorémoslo más, entreguémonos más. ¿Qué reserva le vas a tener al Hijo? ¿Qué reserva, hermanos? Que el Señor nos ayude a dimensionar sus sufrimientos físicos, pero aún los espirituales que sufrió el Hijo para rescatarnos, para presentarnos ante Él como un pueblo santo, sin manchas, sin arrugas, y asegurarnos nuestro lugar en la eternidad. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Señor, gracias, porque nos permites mirar a través de tu palabra un poco, Señor, dimensionar un poco de los sufrimientos físicos y espirituales que sufrió tu Hijo Jesucristo en sustitución por tu pueblo. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos a considerarlos para que seamos movidos a la adoración, Señor, y entrega a ti. Gracias por tan grande misericordia. Permítenos alabarte y adorarte ahorita y con todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.